Y la montaña rusa, a veces estás arriba, la emoción, la adrenalina, y luego te bajan y sientes que se te sube el estómago y estás abajo. Y a veces así estamos en nuestras emociones, altibajos. Como pastor, todo el tiempo nos encontramos así, en altibajos. ¿Por qué? Porque el pastor o un buen pastor ama a la iglesia y se preocupa por las personas. Y me pasa todo el tiempo, todos los días, algo como esto: pastor, ayúdeme a orar porque mi matrimonio está en crisis y mi marido se acaba de ir de la casa. Y eso también entristece nuestros corazones y nos da tristeza, y tratamos de animarle y oramos, y nos da una tristeza. Y Señor, ayuda a este matrimonio. No pasa mucho tiempo y de repente recibimos una llamada de que aquella pareja que tanto le estuvimos discipulando y animando, dice: pastor, ¿qué cree? Que nos vamos a casar, mi esposo. Y entonces, ¡ay, qué emoción, qué felicidad! Pasamos de estar así hasta el piso. ¡Qué emoción! Gloria a Dios. Y les estoy contando como un día en la vida de un pastor, o por lo menos mía. Y pasan tal vez algunas horas. Pastor, ¿qué cree? Que esa persona por la que estábamos orando, le habían diagnosticado cáncer y salió limpia, ya no tiene cáncer. Y qué emoción, gloria a Dios. Y en el mismo día, pastor, ¿qué cree? Que mi mamá acaba de fallecer. ¡Fum! Y eso aunado a las cargas personales, porque yo sé que ustedes piensan que el pastor, su pastor, es Superman, parece Superman, pero no, seguimos enfrentando batallas como usted y como yo, y altibajos. Así es un día, por lo menos un día en la vida de su pastor. Aquel que estaba enfermo te llaman y te dice: gloria a Dios que sanamos, Dios hizo el milagro. Y en el mismo día aquel que estaba bien ya está enfermo, está hospitalizado o acaba de fallecer. Y una serie de montañas rusas en las emociones. Le hablo de mi experiencia, pero seguramente usted también. En la vida tenemos momentos muy buenos, todo está saliendo bien, todo fluye bien. Pero también tenemos momentos malos o incluso muy malos, donde todo parece que está saliendo mal. Como ayer platicaba con Uli, ¿verdad? Donde grafiteamos ahí, y cuando leemos dice: todo me male sal. Ni eso nos sale bien, ¿no? Arriba, abajo, así es la vida. Y como consecuencia de esos altibajos, nuestras emociones se afectan. ¿Sí se identifica un poco conmigo o soy el único aquí malito a veces de sus emociones? Y nuestras emociones se afectan. Pero tú y yo debemos de aprender a manejar nuestras emociones en los momentos bajos. ¿Cuáles son momentos bajos? Momentos donde sentimos emociones como frustración, temor, tristeza. Pero también en los momentos altos debemos de aprender a manejar nuestras emociones, porque tanto en los momentos bajos como en los momentos altos a veces nos entra la chiripiorca y no actuamos correctamente. En un mismo día podemos estar hasta arriba y en instantes, ¡pum!, hasta abajo. Y repito, como pastor me pasa todo el tiempo, pero aprendo mucho sobre este tema de la vida de Pedro. Quiero compartirles algo que he aprendido hace ya varios años. Y leímos ahorita la historia de la pesca milagrosa. Y he aprendido en esta historia algo que lo quiero compartir con ustedes. Y quiero que se vayan identificando en las emociones que pudo haber estado sintiendo Pedro a la pesca milagrosa, porque este versículo, estos versículos que acabamos de leer, normalmente se habla del milagro, se enfatiza el milagro,
Pero quiero que lo veamos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Pedro y las emociones que tuvo Pedro en un mismo instante. Ahora sí que póngale ahí hashtag, todos somos Pedro. Tú eres Pedro. Mira, voltea al que tienes al lado y dile: hola Pedro, hola Pedrita, Pedrito. Y si se apellida Fernández, ¿eh? Pedro, Pedro, Pedro. Dile: tú eres Pedro. Nat, tú eres Pedro. Sam, tú eres Pedro. Todos somos Pedro. Al final ponemos, ¿verdad? Si ha visto el que es un koalita, ¿no? Pedro, Pedro, Pedro. ¿Un zorro? Bueno. Mapache, ¿verdad? Si es un mapache. La pesca milagrosa. Quiero que te pongas en el lado de Pedro y las emociones que pudo haber estado sintiendo Pedro. Mira, vamos nuevamente. Lucas capítulo 5 versículo 1 en la versión NTV. Si me lo van poniendo también en la pantalla, Chris, porfa. Pero en la versión NTV. Dice: ok, tú eres Pedro, ok. Cierto día, mientras Jesús predicaba, en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Ok, hasta este momento todavía Pedro no es discípulo de Jesús. De hecho, ni siquiera se llamaba Pedro, se llamaba Simón en este momento. Jesús no lo había llamado para ser su discípulo. Habían tenido una noche Pedro con su hermano, su amigo Juan, y el hermano de su amigo Juan, intentando pescar, y no lo habían logrado, no lo habían conseguido. Entonces, ¿cómo crees que se sentía Pedro en esa mañana? Estaba amaneciendo. Había intentado, es como tal vez trabajas en Uber, saliste toda la noche, saliste la noche de ayer para trabajar, nadie se subió, te inundaste, te atoraste, te mojaste, se te descompuso el carro y llegas a tu casa amaneciendo. Algo así estaba Simón. ¿Qué emociones crees que tenía? Frustración, tristeza, tiene que pagar la renta y comprar la despensa, preocupación, desesperación. ¿Alguna vez te has sentido así, desesperado por no poderle dar tal vez a tu familia lo que le tienes que dar? Así estaba Pedro. Versículo 3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y
Tal vez pudo haberle dicho: Jesús, mira, te acabo de escuchar, eres un excelente predicador, pero yo soy pescador. Ya estuve ahí toda la noche. Estoy cansado, estoy fastidiado y sinceramente quisiera mejor irme a mi casa. ¿Sí? ¿Algo así crees que habrá pensado, sentido? Versículo 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Dice: maestro, trabajé. Tiene como un sentimiento de resignación, ¿no? Porque a veces pasas de la frustración, del enojo, a decir: pues ni modo, ya, ¿qué más hago? Como el día de ayer, llegué a mi casa y me encontré con la sorpresa que una de mis perritas se le ocurrió decorar la parte trasera de nuestro sillón. Pensó que a lo mejor si le hacía ahí unos arreglos se vería mejor. Me enojé, me encendí, estaba todo bien enojado. Y después pasé la resignación, le quedé viendo así como a mi sillón. Y mi esposa me dice: pues ya, ¿qué vas? Pues me lo vas a arreglar de todos modos. O me traes el de la oficina. Pues nada más me quedé viendo y resignación, ni modo. No puedo hacer nada ahorita. Algo así tal vez se sentía Pedro. Pero después como que se ve, Pedro se siente inspirado a intentarlo otra vez. Porque en el mismo versículo 5 dice: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Como que le entra una inspiración. Dice: bueno, está bien, lo voy a hacer otra vez. ¿Te ha pasado que a veces ya te sentiste cansado, frustrado, resignado, pero de repente recibiste una palabra de Dios, una llamada, una predicación, un canto, y como que te llena de inspiración y dices: sí, vamos, y sí se puede? De repente como que Pedro se siente inspirado. ¿Te ha pasado alguna vez? Con una canción, una predicación, una oración, que te sientes inspirado y dices: vamos otra vez. Sí se puede, vamos a intentarlo otra vez. Versículo 6. Y esta vez, fíjate, las redes se llenaron de tantos peces. Normalmente te dije que este versículo se predica desde el enfoque del milagro, pero hoy quiero que nos enfoquemos desde el lado de Pedro y sus emociones. Mete la red, ya mete primero la barca, mete la red. Dice: esta vez se llenaron de tantos peces, pero ocurrió algo. Se llenaron tantos peces que comenzó a romperse. Fíjate, en tan solo un momento echa la red y de repente empiezan a caer todos los peces. Empieza a ocurrir todo el milagro. Ahora, ¿cómo crees que se sintió Pedro en sus emociones? ¡Wow! Asombrado. Lo intenté toda la noche y solamente en un momento, wow, asombrado. Está bien feliz, gracias a Dios. La respuesta a mis oraciones, se abrió el cielo. Pero en el mismo momento, o un momentito adelante, ¿qué le pasó a la red? Se empieza a romper. ¿Y qué le pasa a un pescador si se le rompe la red? Todo se vuelve a ir, ¿no? Como dijo el salmista: todo se derrumbó en Jericó. Se pierde. Y después pasa de un momento de sentirse asombrado. ¡Wow! Dice que se empezó a romper la barca. Versículo 7. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces, a punto de ¿qué? De hundirse. Fíjate, primero está asombrado, pero la red se empieza a romper y de repente grita: ¡ayuda! ¡Socorro!
ya no se sentía ahora asombrado, seguramente se sentía angustiado porque estaba mar adentro. Iban otros a ayudarle y de repente ya las dos barcas se estaban empezando a hundir. Y seguramente se sintieron morir. Fíjate, lo que parecía por un momento un milagro, ahora se va convirtiendo en una posible tragedia. ¿Te das cuenta? Va siguiendo así la parte emocional. Lo que primero parecía un milagro, wow, después ese milagro parece ser que se está tornando en una posible tragedia. Dice la Biblia que estaban mar adentro. Y muchas veces, por no saber manejar correctamente nuestras emociones, actuamos mal ante situaciones así. Versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Vino una convicción del Espíritu a la vida de Pedro, que se dio cuenta quién era Jesús y se dio cuenta de su condición. Ya se le olvidó un poco la frustración, la resignación, el asombro, todo. Y ahora viene un sentimiento de arrepentimiento. Dice: Señor, aléjate de mí, no, soy un hombre pecador, no puedo estar cerca de ti. Versículo 9. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado del agua, al igual que los otros que estaban con él. Versículo 10. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. Es decir, que también vino un sentimiento de miedo. De ahora en adelante, y le da una de las más maravillosas promesas que Jesús le dio a algunos de sus discípulos. Tengas miedo, porque de ahora en adelante ya no vas a pescar a Nemo. Vas a ser pescador de hombres, de personas. Le da una promesa increíble. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Tantas emociones en un solo momento: frustración, tristeza, resignación, se saca de onda, luego asombro, luego angustia, luego miedo. A Pedro normalmente lo conocemos por ser un hombre muy inestable, pero tal vez no era tan inestable como pensamos. En el versículo 10, eso le da una promesa increíble, una de las mejores palabras, una promesa que no se la dio a ninguno de sus discípulos, que le dijo: de ahora en adelante serás pescador de personas. Pedro caminó con Jesús a partir de ese momento 3 años aproximadamente. Y fue uno de los discípulos, sino que creo que fue el discípulo que más altibajos tuvo, más que los demás. Pero tuvo unos momentos con Jesús donde estaba top, hasta arriba. Por ejemplo, hay un momento donde Jesús está con sus discípulos, están en un viaje, y de repente Jesús se para, sienta a sus discípulos y le dice: a ver, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice que soy yo? Y algunos de sus discípulos levantan la voz y le dicen: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías. Después le cambia la pregunta a Jesús y le dice: bueno, eso dice la gente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y están todos sentados, todos calladitos, así. De repente Pedro dice: yo, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue uno de los momentos top de Pedro, así hasta arriba. Y Jesús voltea y le dice: Pedrito,
ni carne ni sangre te lo reveló. ¿Cómo crees que se sintió Pedro así? De que Jesús lo honró delante de todos los discípulos, así. Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. En sus emociones. Recuerda que estamos viendo desde el punto de vista de las emociones. Pedro así, soy el buen. Todos ustedes, nadie dijo nada. Y se siente bien emocionado. Eso está en Mateo capítulo 16, del 13 en adelante. Jesús honra a Pedro. Pedro se siente increíble. Pero no pasan muchos versículos. No sé históricamente cuánto haya pasado, pero en la Biblia pasaron unos 3 versículos. Cuando de repente Jesús, están en el mismo viaje. Acaba de pasar, Pedro está así, se siente como pavo real, no va caminando así, todos. Va delante de todos. Van caminando. Y de repente Jesús hace otro alto y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. ¿Se refiriéndose a él mismo? Está hablando de que va a llegar un momento donde él va a tener que entregar su vida. Y de repente Pedro acaba de tener un momento top, se siente aquí: yo soy la mano derecha de Jesús. Y él les empieza a decir: voy a morir, voy a ser entregado, algunos me van a traicionar. Y de repente Pedro otra vez dice: es mi oportunidad otra vez. Qué bien se siente que Jesús te honre. Le dice: no, Señor Jesús, no dejaré que esto te ocurra. Seguramente Pedro dijo y pensó que ahorita Jesús me va a decir: ay, gracias, Pedrito, estaba esperando que ninguno de estos me dice nada, ¿no? Por lo menos tal vez era lo que estaba esperando Pedro que le dijera. Y voltea a Jesús y le dice: apártate de mí, Satanás, porque eres una trampa peligrosa. Y se fue como perrito regañado, yo creo, ¿no? Así, en la Biblia pasaron 2 versículos nada más entre las 2 historias. ¿Qué pasó con lo que le acababa de decir Jesús? Ni sangre ni carne te lo reveló. Y ahora al parecer le está diciendo todo lo contrario. Si no me crees, mira, vamos, Mateo 16, 21. Mira, la primera porción está en el versículo 16, Mateo 16, 16. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré a ti las llaves del reino del cielo, para que todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Entonces Pedro estaba: wow, todo lo que me dijo Jesús, y ninguno de ustedes se lo dijo. Pero fíjate, en el mismo capítulo, versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Que había dicho lo que está en el versículo anterior, que iba a padecer, lo que está en el versículo 21. A partir de ese entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la religiosa, y lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes barbaridades. Fíjate lo que le dice: Dios nos libre, Señor. Es como decirle: Dios te bendiga, ¿no? Dios nos libre, Señor. Está hablando con Jesús. Eso jamás te sucederá a ti. Amén, ¿no? Seguramente dijo. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Pedrito, ven. No, le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Qué onda con lo que le acababa de decir?
que sangre y carne se lo reveló, que no hablaba. Y ahora parece ser que le está diciendo todo lo contrario, ¿no? La misma persona que le dijo cosas increíbles, ahora le dice: tú eres Satanás. No manches. ¿Cómo te sentirías tú? Y era Jesús. ¿Cómo te sentirías? Sí, exactamente. No entiendo. La misma persona que le acababa de decir: sígueme, ahora le dice: aléjate de mí. ¿Sí le dijo aléjate de mí, Satanás? La misma persona que le dice: tú escuchas al Padre, ahora le dice: escuchas solamente lo carnal. Versículos antes le dice: bendito, eres bendito. Y ahora dice: eres una trampa peligrosa para mí. ¿Es de doble ánimo Jesús? ¿Es bipolar o qué onda? No. Porque Pedro caminó 3 años con Jesús. Y este es solamente un ejemplo de cómo fueron esos 3 años de Pedro con Jesús. Estuvo así mucho tiempo como esto. Pedro tuvo momentos muy buenos. Mira, pónganme otra vez la imagen de la prédica, altibajos. Momentos muy buenos donde estaba ahí Pedro y se sentía acá bien orgulloso, y de repente casi iba como perrito con la cola entre las patas. Pedro tuvo momentos muy buenos y momentos muy malos. Y era como ese hombre ahí en la montaña rusa. Y tal vez así estamos nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y un momento donde Jesús se acerca con Pedro y dice: Simón, ven. Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Y tal vez Pedro está esperando. ¿Y qué le dijiste, Señor? Le dijiste que no me vas a dejar, lo mandaste a volar, le dijiste: cállate la boca, ¿no? Del hocico, ¿no? Así, porque era pues Satanás. Y fíjate lo que le dice Jesús: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Pero no le dijiste que no me tocara, que no me zarandeara. No, nada más le dije: voy a orar por ti para que cuando eso pase, tu fe no se mueva. Ah, gracias, Señor, ¿no? Gracias. Y más ejemplos. De hecho, ahí mismo adelante, versículo 32, 33. No, pero le dice algo importante. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, esa zarandeada que te va a dar el diablo, fortalezcas a otros cuando pasen por esas mismas zarandeadas. Pedro le dijo: Señor, otra vez, aquí se sintió valentonado Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le dice: Pedrito, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, vas a negar 3 veces que me conoces. ¡Fum! Otra vez. Acuérdate, todos somos Pedro. Él dijo, él estabas: no, Señor, contigo hasta la muerte. Ahí vamos, si es esa prisión, ahí vamos. Y si te matan, que me maten a mí primero. Y Jesús esta vez no le dice tan feo, pero hasta me imagino como decirle así, no, así como: ay, Aaroncito, ven, Pedrito, ven, vamos a hablar. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me vas a haber negado que me conoces. Y Pedro otra vez, ¡fum! Ese escalofrío,
manches, siempre la riego. ¿Por qué dije eso? Lo peor que puede hacer un discípulo de Jesús, o cualquier discípulo de cualquier maestro, es negar a su maestro. En esa ocasión, cuando Jesús le dijo eso a Pedro, yo creo que se le partió el corazón a Pedro. Dijo, ¿cómo? 3 años, no creo que eso pase. Tal vez él hubiera preferido que Jesús le hubiera dicho que cometería cualquier otro pecado, pero menos que le negara. Pero a Pedro, Jesús le dio una de las mejores promesas, una de las mejores partes, y se cumplió. Pero también le tocó una de las peores partes, negar a su maestro. A Pedro le tocó una de las mejores partes cuando va a ocurrir el momento de la transfiguración. Solamente se llevó a 3 personas, pero Jesús, y una de esas fue Pedro. Le tocó uno de los mejores momentos, pero también uno de los peores, negar a su maestro, negar a Jesús. Y yo creo que no había día donde Pedro no estuviera hasta arriba y después ¡fum!, hasta el suelo. Pero aún eso era parte del trato de Jesús para con Pedro, para que él llegara a ser lo que un día le prometió. Porque ese mismo día donde Jesús le dijo, ni sangre ni carne te reveló esto, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Hasta ese momento no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dice, y ya no te voy a decir Simón, te voy a decir Pedro, que significa Petra, piedra, roca. Una roca que no se va a mover. Y a veces hasta ahí lo dejamos. Pero lo que le dijo en esa ocasión Jesús a Pedro fue, tú vas a ser una piedra, una roca. Ahorita no lo eres, pero lo vas a hacer. Y parafraseando le estaba diciendo, y yo, Pedro, me voy a encargar de hacer eso en ti. Y no sabía los altibajos que vendrían. Pedro aprendió, fíjate, esto me encanta, porque Pedro aprendió a seguir a Jesús a pesar de tantos altibajos. No hubo un discípulo con el cual Jesús fuera más duro que con Pedro. Ni siquiera con Judas. Con Pedro Jesús parece ser que fue bien duro por momentos. Pero Pedro aprendió. Y esto es súper importante. Pedro aprendió a seguir a Jesús a pesar de que un día le dijo, tú eres bendito. Después le dijo, tú eres Satanás. A pesar de tantas emociones, Pedro aprendió a manejarlas, a diferencia de Judas. ¿Cómo terminó Judas? Judas no supo manejar sus emociones. Leemos en Mateo capítulo 27 del 1 en adelante. Judas entrega a Jesús y tiene una emoción que no pudo controlar, de remordimiento, de tristeza, de dolor. Va con las 30 monedas de plata que le habían pagado. Regresa con los religiosos a los que les y se las da y le dice, tengan, no, lo que hice no estaba bien. Y la respuesta de ellos le dice, la sangre de él es sobre ti, ni modo. Y no supo manejar sus emociones Judas. Dice las escrituras que saliendo de ese momento fue y se quitó la vida, se ahorcó, se suicidó, porque no supo manejar sus emociones. Ahora te hago una pregunta, ¿por qué no terminó así también Pedro, quitándose la vida? Porque aprendió a manejar sus emociones y a mantenerse firme como una roca, firme como un roble.
Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Tantas emociones había experimentado durante 3 años Pedro. Vas a tener altibajos, pero lo importante no es si estás arriba o estás ahorita abajo emocionalmente. Es cómo te vas a mantener al final. Pedro negó a Jesús. Cuando llegó el momento donde él se tenía que mantener firme, tambaleó. Y le dicen: hey, ¿tú eres de los que estaban ahí con Jesús? No. Hey, ¿tú eres de los que estaban ahí con Jesús? No. De repente dice las escrituras, no hay tiempo para leer todo, pero dice las escrituras en los evangelios que lo iba siguiendo de lejos Pedro. Y mientras lo iba siguiendo, 2 personas se le acercaron para decirle: ¿tú eres también de esos? No, que ni los conozco. Lo está siguiendo de lejos. De repente hay unas personas que tienen una fogata, era de madrugada. Pedro tiene frío, se sienta ahí. Está viendo a lo lejos, ni tan lejos, porque podía ver lo que estaba ocurriendo con Jesús, cómo lo estaban golpeando, lo llevan arrestado. Se sienta ahí, está calentando sus manos. Y de repente le dicen: ¿tú eres de los que estaban con él? Era la 3ª vez. Y le dice: no. Y le dicen a Pedro: pero si hasta hablas como él, ni lo conozco. Y dice las escrituras que hasta maldijo. Ahí se aventó una así. Dice que maldijo. Y por 3ª ocasión, y entonces canta el gallo. Y a lo lejos tal vez sus miradas se cruzaron con la mirada de Jesús. Y eso como que le partió el alma a Pedro. Regresó a lo que hacía antes, a pescar. Jesús muere, resucita, está caminando entre las personas. Y Pedro se olvidó de la promesa de todo y regresó a buscar a Nemo. O sea, regresó a ser pescador de pececitos. Están ahí. Esa historia es fabulosa porque está en Juan 21 y me conmueve tanto. Acompáñenme a Juan capítulo 21. Me conmueve muchísimo esta historia. Juan 21:1 dice: más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos. Desde la vez que Pedro había negado a Jesús, no lo había visto. Pasaron días, pasaron semanas en este acontecimiento. Dice: más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos. Aquí ya había resucitado, se había estado apareciendo a algunos discípulos. Dice: junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Esto es increíble. Versículo 2: varios de sus discípulos se encontraban ahí. Y fíjate cómo las escrituras se encargan de poner en primer lugar Pedro. Es como Jesús diciendo: ahí pónganme primero a Pedrito. Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que también eran conocidos como los hijos del trueno, y otros 2 discípulos. Versículo 3: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Ya antes Pedro había tenido una noche similar, ¿te acuerdas? Versículo 4: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Ahora, no lo habían reconocido porque Jesús ya traía un cuerpo glorificado, había muerto, había resucitado. Se les aparece, le dice: hey amigos, ¿pescaron algo? Nada.
No, contestaron ellos. No saben quién está hablando con él. Pensaron que era cualquier persona que iba pasando. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Es como un déjà vu. ¿Qué está pasando? De repente dijo Pedro. No es la misma historia del inicio, pero se parece mucho, ¿no? ¿Sí me va siguiendo o ya se durmió? Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, es bien chistoso porque es Juan, es el mismo que está escribiendo, le dijo a Pedro: ¿es el Señor? Esto está muy hermoso. Es como esto ya lo vivimos antes, Pedro. Ya vivimos una situación similar. Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Imagínate esto. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados a la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¿Sabes quién preparó ese desayuno? Jesús. Él se había quedado ahí, les preparó un desayuno. Una vez hice una prédica muy similar, que le había puesto un desayuno con Jesús. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca. Está todo así como no sabe qué está pasando, nervioso, no sabe si pedirle perdón, si abrazarlo, si llorar. Y se fue, arrastró la red. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen. Y nadie dice nada. Pedro está así, es Jesús, le quiere llorar, quiere abrazarlo, quiere decir, no, pero nada más está comiendo así el pan, el pescado. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor, pero nadie decía nada. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. Ahora, fíjate, la última vez que Pedro había visto a Jesús, él había estado en una fogata. Y ahorita hay otra fogata. Pero esa fogata la habían prendido personas. Esta fogata la había prendido Jesús para preparar. Dice ahí que preparó pescado y pan a la brasa. Y nadie dice nada. Y Simón está con sus emociones arriba. Abajo le voy a decir que me perdone. No, si le digo no. Y está así. Y de repente Jesús le dice: Pedrito, ven. ¿Me amas más que estos? Imagínate, Pedro, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque me va a decir que soy Satanás, o me va a decir que ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Sí, Señor. Está aprendiendo Pedro a cómo contestarle a Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Alimenta mis corderos. Fíjate, lo que le está diciendo Jesús es: no ha cambiado nada. Entre tú y yo no ha cambiado nada. Sigo pensando lo mismo de ti. Sigo la promesa que te hice hace muchos años.
es la misma. Alimenta mis corderos. No viene y le dice: ay, Pedro, no manches, ¿qué haces aquí? Te saqué de ahí. No, le dice: alimenta. La promesa que te di no ha cambiado. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Y nuevamente le dice: nada ha cambiado entre nosotros, Pedro. Yo no te he dejado de amar, no he dejado de creer en ti. Estoy trabajando contigo. Le preguntó por tercera vez. Fíjate, lo que estaba haciendo Jesús era sanar cada una de las veces que había fallado Pedro. Ni siquiera Pedro le dijo: perdóname. Jesús le está diciendo: vamos a sanar. Yo te vi que me seguías, y escuché las veces que dijiste: ya no quiero, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué seguirme esforzando? Te escuché. Pero hoy te digo: nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Sus emociones. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo, sabes cuánto te quiero. Entonces Jesús dijo: alimenta a mis ovejas. Es decir, le está diciendo: no ha cambiado nada entre nosotros. Te sigo amando, los planes siguen siendo el mismo, más bien decide tú, ¿qué hacemos? Cierra tus ojitos ahí donde estás. Eres mi vida entera. Aquí estoy. Mi amor por siempre, y no me voy. Tus palabras encendieron mi corazón. Hoy no sé dónde iría sin tu voz. Tus palabras encendieron mi corazón. Hoy no sé a dónde iría sin tu voz. Tu voz. Tantas emociones en esos 3 años experimentó Pedro. Lo importante es cómo te vas a mantener al final. Así, con tus ojitos cerrados, te pregunto: ¿vas a olvidarte de Jesús? ¿Vas a reclamarle? ¿Te vas a ofender cuando Él te diga lo que tiene que decirte? ¿Vas a volver atrás, renunciando? ¿O te vas a mantener firme? Te pregunto: ¿quién serás? ¿Judas o Pedro? La diferencia es que uno supo controlar sus emociones y el otro no. Jesús tenía ese trato hacia Pedro no porque no lo amara, sino porque una vez cuando Jesús enseñaba a la gente se empezó a ir porque se ofendieron. Y Él volteó con sus discípulos y les dijo: ustedes también se quieren ir. ¿Y sabes quién levantó la voz y habló en ese momento? Pedro. Y dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes las palabras que me hacen vivir? Por eso Jesús al principio, cuando estaba por llamarlo para ser parte de sus discípulos, le dijo: ya no vas a ser Simón,
vas a ser una piedra. Y yo me voy a encargar de hacer eso en ti. Ahora Jesús también te dice: ¿te vas a ir tú también? ¿Tú también te vas a ir? ¿Tú también te vas a ir? ¿Serás Judas o serás Pedro? Tus palabras encendieron mi corazón. Hoy no sé a dónde iría sin tu voz. Tus palabras encendieron mi corazón. Hoy no sé a dónde iría sin tus palabras. Tus palabras encendieron mi corazón. Y hoy no sé a dónde iría sin tu voz. Tus palabras, tus palabras. Y hoy no sé a dónde iría. ¿A dónde iría sin tu voz? Tu voz. Pedro dijo: te seguiré, detrás de ti voy caminando, no vuelvo atrás, te amaré, porque tú siempre me has amado hasta el final. Yo quisiera orar. Quiero orar por todos aquellos que dices: yo me siento como Pedro. A veces tengo todo el ánimo para venir y estar con el Señor. A veces quiero mandar todo a volar. Pero hoy entiendo que Jesús sigue confiando en mí, sigue buscándome, sigue llamándome. Nada ha cambiado entre Él y yo. Altibajos van a estar ahí toda la vida. Así que quisiera hacer un llamado para todos aquellos. La pregunta es: y la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿ustedes también se van a ir? O como Pedro diremos: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.